que haya mucho trabajo no quiere decir que vos trabajes más. ¿A qué me refiero con esto? Recientemente estamos regresando de dar talleres en la Ciudad de México, donde uno podría decir que la industria audiovisual la quintuplica a la industria que hay en Argentina. Ni siquiera es decir Argentina, es posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la que más industria audiovisual realiza. Ahora, lo interesante, hablando con diferentes actores y actrices tanto de Argentina como de Ciudad de México o de México en general, era tratar de entender este punto al que voy, que es el siguiente. Porque en Ciudad de México haya mucho más trabajo que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, no quiere decir que vos trabajes más. En una de estas charlas que tuvimos con una actriz, nos contaba que a lo largo del último año realizó muchísimos castings. Y lo interesante a ver era qué era la palabra muchísimo, a qué se refería con muchísimo. Entonces nos pareció interesante poder profundizar un poco más para ir a algo mucho más puntual y a qué cantidad ella decía que era muchísimo. Y cuando empezamos a charlar un poco más a lo que era muchísimo, nos dimos cuenta que muchísimo estaba más vinculado entre 10 o 15 castings en un año. 10 o 15 castings en un año están también a la mano para un actor o una actriz que se mueva muchísimo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cosa que si estamos hablando que en Ciudad de México esto se quintuplica, porque hay muchas más ofertas de trabajo, este muchísimo que ella estaba diciendo no lo es tal. ¿Por qué? Porque tranquilamente, si hay 5 veces más trabajo, ella podría estar aplicando a 60 o 70 castings en un año. Ahora, ¿de quién depende o de qué depende que ella aplique a esta cantidad mucho más alta de audiciones o de castings? Básicamente no de que en la ciudad haya mucho más trabajo, sino de que ella tome acción y empiece a buscar mucho más estas propuestas laborales a las cuales puede aplicar. Pero lo interesante a entender acá es que no tiene nada que ver que en la ciudad en la que estés haya mucho más trabajo. Sí tiene que ver la cantidad de acción que vos tomás sobre eso. Por eso, tomá acción más allá de esperar que haya o que la ciudad en la que estás crezca en cantidad de trabajo. Siempre, pero siempre depende de vos.